dominio de una función. Cuando nosotros representamos una función lo hacemos siempre en un eje de coordenadas, que lo dijimos el otro día, donde el eje X o eje de abscisa es donde representamos el valor de la variable independiente, y en el eje de ordenadas es donde representamos el valor de la función o variable dependiente. ¿Vale? Bien, el dominio de una función cualquiera se determina como todo valor que pertenezca a los números reales donde exista la función. Es decir, todo valor del eje X que nosotros podamos tomar para que la función tenga representación en el eje Y. Por lo tanto, el dominio de la función lo tenemos que determinar siempre o bien como conjunto de puntos o bien como puntos que estén excluidos de ese dominio, dependiendo del tipo de función que tengamos. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos una función por ramas, siempre, primero, hay que ver el dominio de cada rama, dependiendo del tipo de función que tengamos. Y después, el dominio global de la función. Lógicamente, para ver el dominio de cada rama, tenemos que conocer algunos dominios estándar. ¿Vale? Entonces, en cuestión de dominios, tenemos 4 posibles funciones o 4 posibles grandes grupos de funciones que tenemos que saber qué dominio van a tener previamente. ¿Vale? Entonces, el primer grupo serían una función constante f de x igual a k, la función polinómica f de x igual a un polinomio, la función exponencial f de x igual a e elevado a x o igual a e elevado a x,
todas estas, su dominio serían todos los números reales. Entonces, si yo tengo un polinomio, ¿vale? Pues su dominio inicialmente serían todos los números reales. ¿De acuerdo? Una función constante, su dominio serían todos los números reales. El segundo grupo sería una función racional. Una función racional es cuando tenemos una función que es una fracción entre dos funciones. Es decir, en el denominador tiene que haber una función. Por ejemplo, x menos 1 partido por 2 no es una función racional, porque en el denominador tenemos un número real. Si tuviéramos x más 1 partido por 2x, entonces sí. ¿Vale? El dominio de esta función serían todos los números reales menos los que anulen el denominador. Por lo tanto, podemos calcular el dominio de una función racional haciendo el denominador de la función igual a 0. Y ya con eso tendríamos el dominio correspondiente. ¿Vale? Tercer grupo. Las funciones radical par. Raíz cuadrada, raíz cuarta, es decir, todas las raíces cuyo índice sea un número par. El dominio de este tipo de funciones son todos los números reales menos aquellos que hagan menor que 0 lo que tenemos dentro de la raíz. Porque recordamos que las raíces pares no tienen valores negativos, los valores negativos no existen. Entonces, al no existir los valores negativos, pues tenemos que ese tipo de funciones no van a existir para esos valores. Y por último, tenemos la función logarítmica. La función logarítmica, que puede ser una función tipo logaritmo neperiano de algo, o una función logaritmo decimal de algo, o la función logaritmo en base a de algo, es decir, cualquier logaritmo, da igual que sea neperiano, que sea decimal, que sea logaritmo en base, la que sea, su dominio
serían todos los números reales menos aquellos que hagan menor o igual que 0 lo que tenemos dentro del logaritmo. ¿Vale? Y estos serían los 4 tipos posibles de dominios que podemos tener dependiendo de la función, ¿vale? Entonces, dependiendo de la función, podemos tener esos dominios. Con lo cual, en este tipo de ejercicios, cuando nos ponen varias ramas, por un lado tenemos que ver si las funciones que tenemos en cada uno de los sectores, de qué tipo son, para decir si van a ser continuas o no en esa rama. Y luego tenemos que ver si todos los números reales en la función global van a tener representación. Entonces, mira, para el ejercicio que tenemos ahí, tenemos la rama 1, que la función es x menos 1 partido por 2. ¿Vale? En la rama 2 tenemos una función que es menos 1. Y en la rama 3 tenemos una función que es menos 2x más 7. ¿Vale? Bien. La primera rama, que es un polinomio, por lo tanto, esa rama por sí sola va a ser continua en todos los reales, o sea, perdón, va a ser, su dominio van a ser todos los reales. ¿Vale? La segunda rama es una constante, por lo tanto, va a pasar lo mismo. Su dominio van a ser todos los números reales. Y la tercera rama también es un polinomio, por lo tanto, su dominio van a ser todos los números reales. Ahora vamos a representar esas ramas, ¿de acuerdo? Tomamos nuestros ejes de coordenadas y hacemos lo mismo que hicimos el otro día. Vámonos aquí para establecer cuáles son las zonas de representación, ¿de acuerdo? Bien, entonces, tenemos que representar para valores menores que menos 3. Pues nos vamos a menos 3. Y aquí tendríamos que la función que tendríamos que representar sería x menos 1 partido por 2. Teniendo en cuenta que aquí tenemos el menos infinito. ¿Vale? Y aquí x igual a menos 3. Ahora si nos fijamos, aquí no tenemos el mismo valor. Por lo tanto, la siguiente representación va de menos 1 a 2. Bueno, pues de menos 1 a 2. Sí tendríamos representación, porque de menos 1 a 2 es donde tendríamos una función constante. Y ahora, si nos damos cuenta, aquí vamos de 2 a 6.
Y aquí tendríamos la función menos 2x más 7. ¿Vale? Y ahora mira, Laura. En esta zona de aquí, entre menos 3 y 1, aquí no se representa nada. No hay una función para representar. ¿Vale? Por lo tanto, ahí no existe ninguna función, ¿verdad? Si no tenemos nada que representar, no existe función. Bien. Y de aquí en adelante nos pasa a 3/4 de lo mismo. Es decir, para la zona que va de 6 a más infinito, tampoco tenemos una función que represente nada en nuestras ramas. ¿Vale? Por lo tanto, el dominio de la función global serían todos los números reales menos el intervalo que va de menos 3 a menos 1. ¿Vale? Porque ahí no tengo nada que representar. Y el intervalo que va de 6 a infinito, porque ahí no tengo nada que representar. Y ese sería el dominio de nuestra función. ¿Lo pillamos? Por ejemplo, en la que hicimos el otro día, aquí, si te das cuenta, en todos los reales se representa. Tenemos gráfica. ¿Vale? Por tanto, el dominio van a ser todos los números reales. Bien. Y ahora tendríamos que representar como representamos el otro día. Aquí, menos 1. Que sería esa la gráfica. Menos 2x más 7. Recordamos, pendiente negativa viene así. Pendiente positiva va así. ¿Vale? Y para representar la rama 1 y la rama 3, bastaría con hacer esto. Para la rama 1. Igual a x menos 1 partido por 2, o si quieres, 2y igual a x menos 1. Para el caso es lo mismo. Paso el 2 multiplicando y a correr. Y aquí, si damos valores, tienen que ser valores que estén por debajo del menos 3. Por lo tanto, el primer valor que tenemos que dar es menos 3 y el segundo valor que tenemos que dar, yo el primer valor que daría sería menos 3 y el segundo valor que daría sería menos 5. Y ahora te voy a explicar por qué. Si yo doy a x menos 3 menos 3 menos 1 es menos 4. Menos 4 entre 2, menos 2. Por lo tanto, para menos 3 tendríamos ese valor. Y ahora para menos 5, menos 5 menos 1 menos 6 partido por 2 menos 3. Tendría ese valor. Con lo cual la gráfica ya podría trazarla directamente así. Con esos dos puntos. ¿Vale? Para la rama 2, como es una función constante, pues ya la tenemos en x igual a, igual a menos 1. Y para la rama 3,
para la rama 3 sabemos que vamos a tener y igual a menos 2x más 7. Por lo tanto, aquí lo que haríamos sería dar valor de x y valor de y. ¿Dónde tenemos que empezar a dar el valor? En x igual a 2. Porque es donde empieza esa función a representarse. Entonces daríamos el valor 2 y el valor 3. Con esos dos valores nos valdría. Para x igual a 2, pues nos queda y igual a 3. Para x igual a 3 nos queda y igual a 1. Bueno, pues para x igual a 2 y igual a 3 sería ese punto. Para x igual a 3 y igual a 1 nos quedaría este punto. Y ahora basta con que unamos estas dos y tendríamos nuestra gráfica de la función. ¿Vale? Tomando exclusivamente esos puntos. Para las funciones lineales, basta con que nosotros demos dos valores y luego unamos esos dos valores. ¿De acuerdo? Porque como van a ser rectas, lo que sí nos tenemos que acordar es de lo que explicamos el otro día, Laura, que si el coeficiente de la x es positivo, la función va a ser creciente, es decir, la función va a tener una tendencia de este tipo, y si es negativo va a ir hacia abajo, es decir, va a ser decreciente, va a ser de ese tipo. ¿Lo hemos pillado? ¿Seguro?